En el vídeo de hoy te quiero hablar de Fibonacci y es esa herramienta que utilizamos para medir los retrocesos, ¿no? Cuando estamos en cualquier activo, ya sabemos que nos sirve para cualquier activo financiero y en cualquier temporalidad. Entonces, te voy a hacer un vídeo rápido para que sepas marcar rápidamente el retroceso de Fibonacci y cómo se hace de la forma correcta. Entonces, en este caso he cogido, pues bueno, podemos coger un gráfico de 15 minutos, de una hora, de la temporalidad que queramos del DAX o ahora veremos otro activo financiero. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, el DAX, ¿no? En 15 minutos y cómo tenemos para medir, ¿no? Ese retroceso. Entonces, bueno, fijaros aquí, si cogemos cualquier día, por ejemplo, el 28, este día, ¿no? El 1 de diciembre, por ejemplo. Fijaros que el precio en este momento comienza, ¿no? Con esa caída, ese impulso, empieza a hacer un retroceso y así, ¿no? ¿Cómo tendríamos que marcar correctamente el Fibonacci? Yo muchas veces se lo digo a mis alumnos. Antes de nada, recordaros que tengo formación de iniciación al trading, como ya sabéis, y de alto rendimiento en cuentas de fondeo. Los dos cursos están enfocados a las cuentas de fondeo, pero uno es para personas que no saben nada o saben poquito, empiezan desde cero, y otro ya pues para traders ya más avanzados que están, bueno, haciendo cuentas de fondeo, no tienen estrategia clara, quieren ser rentables y sería la opción del otro curso. Entonces, como digo, si queréis información me podéis escribir al Telegram. Dicho esto, vamos a seguir, ¿no? Como estamos explicando el Fibonacci. Pues yo le digo siempre a ellos que a mí me gusta utilizarlo en temporalidades más grandes, ¿no? En un minuto, pues no me gusta utilizarlo porque prácticamente se ve perfectamente un retroceso, ¿no? Pero bueno, lo vamos a poner para que veáis que en cualquier temporalidad es factible. Entonces, como digo, ¿cómo lo podemos hacer? Obviamente, para marcar el Fibonacci, que tenemos esta herramienta que está aquí, que es esta de la F, porque esto es otra cosa, esta es la proyección, la expansión, perdón, sería esta, ¿no? Esta que tenemos aquí. Vale. ¿Cómo lo haríamos? Si nosotros marcamos este impulso que tenemos bajista y queremos ver si el precio ha hecho un retroceso, solo tenemos que coger la herramienta y pinchamos si el impulso es bajista, tenemos que marcarlo hacia abajo, ¿vale? Entonces sería desde donde nace el impulso, pinchamos y luego soltamos donde termina el impulso. Entonces ahora vemos aquí perfectamente que el precio retrocedió solo un 38%. Yo los niveles que tengo marcados, como veis, prácticamente el 38, el 50, el 61. Estas zonas, que lo ponemos aquí, propiedades del Fibonacci, las tenemos aquí, ¿vale? ¿Por qué esas zonas? Estas son las zonas que le dicen la zona dorada, ¿no? La zona donde el precio, en esta zona de aquí, es donde puede retroceder, que sería un retroceso proporcional del precio. Entonces aquí vemos que en este caso solo retrocede a la zona del 38, ¿por qué? Porque la tendencia está muy acelerada. ¿Qué significa que muy acelerada? Pues que prácticamente no retrocede, tiene mucha rapidez, mucha volatilidad y mucha prisa, ¿no? Por seguir cayendo. Y vemos como solo retrocede aquí un poquito al 38 y luego sigue cayendo, ¿vale? Si le marcamos el siguiente impulso que nos hace el precio, que lo hace por aquí, desde aquí a aquí, como vemos, aquí vemos que llega al 61, ¿vale? Llega al 61, pero pega aquí un mechazo y luego ya continúa cayendo, ¿vale? Siempre lo tenemos que buscar, como digo, en el sentido que la tendencia bajista, obviamente, lo marcamos desde donde nace el impulso bajista y lo soltamos donde termina. Que la tendencia es alcista, como en este caso, que queremos medir este impulso que nos hace el precio, pues lo mismo, hacemos así, marcamos desde abajo, desde donde nace el impulso, hacia donde termina ese impulso. Y aquí vemos perfectamente cómo llega a esa zona dorada. Le voy a poner amarillito que lo he puesto en verde. Vamos a ponerlo en esa zona dorada, ¿vale? Que es donde llega entre el 50, muchas veces llega un poquito más al 61. Y aquí en esta zona es donde el precio empieza a hacer la siguiente expansión. Y entonces tendríamos aquí pues ese retroceso proporcional. Y muchas veces lo que podemos medir, porque las ondas al final miden prácticamente lo mismo, si cogemos este, que es lo que medía ese impulso, y lo llevamos al siguiente, vemos como al final mide lo mismo. ¿Por qué? Porque suelen ser proporcionales. Entonces, si nosotros imaginamos que tomamos aquí una entrada en este impulso y esperamos el retroceso de Fibonacci y aquí tomamos por aquí la siguiente entrada de continuación, imaginamos que nos gusta alguna de estas entradas, en fin, por aquí, por esta zona o por alguna de estas de aquí, ¿vale? Le podemos medir para saber hasta dónde podría llegar el siguiente impulso y vemos que exactamente llega a esa zona. Y aquí lo mismo, fijaros cómo este impulso hace un impulso y retrocede igual a la misma zona. Veis que llega a la misma zona que hemos dicho, esa zona dorada,
38, 50, muchas veces puede llegar al 61, ¿eh? Es toda esta parte, es desde el 38, a mí me gusta más desde el 50 al 61. Estas son las zonas que a mí me gustan más, ¿vale? Cuando retrocede tampoco al 38, bueno, está bien también, como hemos dicho, es más acelerado, pero bueno. Entonces, esta zona es la que a mí más me gusta. Fijaros aquí cómo llega el milímetro al 50 del Fibonacci y otra vez va para arriba y sigue subiendo, ¿vale? Bueno, pues estamos en esta temporalidad de 15 minutos. Vamos a hacerlo. Esto funciona, como digo, en todas las temporalidades y en todos los activos financieros. Es una herramienta donde te mide el retroceso, ¿vale? Del impulso. Entonces lo hemos hecho bajista, lo hemos hecho alcista. Hay veces, como hemos dicho, que no. Fijaros aquí cómo expande el precio y prácticamente retrocede muy poco. Pero fijaros aquí, esta expansión bajista, como si retrocede muy bien y si se comporta muy bien. Fijaros cómo hace el impulso bajista, retrocede a la zona que hemos marcado entre el 50 y el 61 y ahora nos da la siguiente expansión hacia abajo y luego ya pues lo giran, ¿no? Y lo llevan hacia arriba, ¿vale? Entonces, lo hemos visto aquí en el DAX, pero como hemos dicho, lo podemos llevar a cualquier activo. Fijaros aquí, este que es el oro, ¿vale? Y lo tenemos en la temporalidad de una hora. Antes hemos cogido el DAX en 15 minutos, vamos a coger el de una hora. Vamos a coger este impulso, por ejemplo, del oro y fijaros cómo llega aquí al retroceso del 61, por aquí, por esta zona, nuestra zona dorada, ¿vale? Toda esta zona que llega por aquí. Y aquí cómo hacemos el siguiente impulso. Fijaros aquí, si lo replicamos, cómo llega al final a la zona de más arriba. Pero vamos a medir este impulso que nos hace aquí el precio, este impulso, este retroceso igual. La misma zona nos retrocede a toda esa zona. Y fijaros así todas las veces que lo hace. Aquí lo hace igual. Fijaros este impulso que hace aquí, cómo retrocede. Aquí retrocede a la zona del 38 y casi que no llega al 50. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo lo hace muy bien y cómo el precio va reaccionando a esos impulsos y retrocesos. Aquí lo mismo, aquí tenemos también ese impulso y otra vez ese retroceso a toda esta zona. ¿Ves que lo hace en cualquier activo y en cualquier temporalidad? Si cogemos un minuto, como hemos dicho antes, o sea, gráfico de un minuto, el que queramos, lo mismo. Fijaros aquí cómo el precio va cayendo cuando muchas veces tengamos dudas a la hora de marcar el Fibonacci, lo que hacemos es subir de temporalidad. Fijaros aquí, este impulso que hace, cómo no llega, este sí llega, ¿vale? Y tenemos que esperar siempre para marcarlo, veis el retroceso. Para marcarlo siempre tenemos que esperar que el precio se empiece a girar. No podemos marcar un Fibonacci sin ver que el precio se gira, ¿no? No podemos marcar un Fibonacci, por ejemplo, que veamos aquí el precio está expandiendo y no sabemos dónde termina, ¿no? Entonces tenemos que esperar, como hemos dicho, que veamos que empieza a corregir. Cuando empieza a corregir, pues ya podemos marcarlo. ¿Que tenemos dudas y no sabemos muy bien cómo marcarlo? Subimos de temporalidad. Muchas veces en un minuto o en 5 minutos igual no se ve bien ese impulso, ese retroceso, como aquí, por ejemplo, que llega perfectamente. Fijaros aquí que bien llega, otras veces no llega, pero bueno, comienza el retroceso, pues podemos marcar esa zona. Cuando no vemos muy bien en una temporalidad, yo siempre aconsejo subir de temporalidad o subir o bajar. Fijaros aquí de nuevo, en 15 minutos como el precio, si cogemos este impulso, cómo llega a esta zona otra vez, ¿vale? Fijaros cómo va llegando y cómo va llegando hasta que aquí ya empieza a caer, a bajar y cambia, ¿no? Cambia esa tendencia. Entonces, esta herramienta os sirve muy bien. También, como yo digo, no es una herramienta que me sirve a la hora de entrar. Yo no entro aquí a mercado porque llega a 61. Aquí yo no entro a mercado porque llega a 61, sino que es una herramienta más que te sirve para ver el contexto, que es lo que yo digo, ¿no? Es como algo más que suma, ¿no? Si tú estás viendo tendencia alcista y llega a una zona, pues es un contexto que tienes adicional a la hora de tú poder operar. Así que espero que os guste y este es el vídeo cortito referente a Fibonacci.